¿Qué tal? Esta clase vamos a continuar con la clase de coligamentos, ya estuvimos viendo algunos, ahora vamos a hacer un breve repaso. Tenemos el coligamento en arco, en guirnalda y en ángulo, que son los principales. Luego los derivados de la curva son los buclados, como por ejemplo arco buclado, como por ejemplo guirnalda buclada. Después tenemos ondulado y filiforme, esos derivados de la curva. Y derivados de la recta tenemos el coligamento en cuadros. Luego vamos a ver el coligamento mixto, que es más de dos coligamentos. Estuvimos viendo cómo era el coligamento en arcos y su significación, todas las variedades de coligamento en guirnalda o festón también se llama. Acá en ángulos, acá teníamos una variedad, acá teníamos guirnalda buclada, arco buclado, y quedamos aquí. Vamos a continuar considerando que el coligamento es la unión de una letra con la otra y pertenece a la base de la zona media. Estamos hablando de la zona de la realidad. En este caso, este ejemplo es de coligamento sinuoso o serpentina se llama, donde acá vemos que hace ondulaciones en las letras M y N, por ejemplo. Se puede distinguir en la letra, y la escritura se puede leer, porque el filiforme, el que voy a pasar a explicar seguidamente, es un poquito más difícil de observar. Es menos esfumado este coligamento que el filiforme. Bueno, y justamente por eso el ondulado nos da un comportamiento ondulante, fluctuante. La persona puede ser cordial, es diplomática, en general tienen buen humor o hacen críticas humorísticas o chistes, tienen una habilidad para actuar sin comprometerse con su postura hasta conocer bien los hechos, y luego puede expresar lo que le parece, pero es flexible en su conducta. Evita atacar de frente los obstáculos, eso es lo que decía un autor que es Guillem Maizani, y tiene una buena adaptación, pero nunca renuncia a su independencia y tampoco pierde de vista los objetivos que tiene. Cuando el ambiente gráfico es negativo, la escritura puede ser floja, lenta, discordante, con muchas desigualdades, ya nos indica una falta de seriedad y una astucia para evadir los compromisos o las responsabilidades. Es decir, como último nos puede dar poca honestidad. Este siguiente es de sinuoso, pasamos a uno que es todavía un poco menos formado, que es el filiforme. No tenemos que tener en cuenta cuando son apuntes, porque en los apuntes uno trata de poner la mayor cantidad de palabras posibles, y a veces con la rapidez nos puede salir también este coligamento, ¿no? Tenemos que tener muy en cuenta cómo son las mayúsculas. Sabemos que las mayúsculas es la identificación del yo, de la persona. Entonces tenemos que ver si están bien estructuradas, porque eso tiene que ver con la significación después. Si las mayúsculas son sanas y fuertes, eso es muy importante. Y aparte, si los finales están controlados, porque si no están controlados, vamos a la significación general. Bueno, en primer lugar, la significación del coligamento cuando es filiforme quiere decir que hay una adaptación que es evasiva o aparente. La persona es independiente, tiene libertad de acción y tiene poco compromiso afectivo.
Su actitud es como en ondulada, actitud flotante tiene, no toma posiciones firmes, por ahí hasta conocer la situación. Y tiene una tendencia a economizar el esfuerzo y el tiempo. Ustedes fíjense que en vez de hacer acá arco o guirnalda, hizo una línea. Puede ser la persona activa, por eso economiza el tiempo y el esfuerzo, pero también la escritura filiforme puede ser resultado de enfermedad cuando tiene una presión muy débil. Eso tenemos que observarlo con todos los aspectos gráficos. Y Max Pulver decía que no le importaba tanto la verdad como el éxito a la persona que tiene este tipo de escritura. O sea, le importa más el éxito que la verdad. Al revés lo voy a decir. Entonces, cuando nosotros encontramos una escritura con coligamento filiforme, tenemos que ver las mayúsculas, si están bien estructuradas. Acá, por ejemplo, esta mayúscula no está muy bien estructurada, ¿no? Pero cuando están bien estructuradas las mayúsculas y vemos que son sanas y los finales son controlados, ya tiene otra interpretación, que hay una facilidad para adaptarse a las circunstancias momentáneas y variar de actitud de acuerdo a las conveniencias, porque la persona tiene una inteligencia oportunista, trata de sacar partido de las situaciones y tiene una imaginación rápida para eludir todas las responsabilidades. Ahora, cuando se trata de un ambiente gráfico muy negativo, cuando tampoco no hay velocidad, no hay dinamismo, no hay presión, nosotros vemos en el ambiente gráfico negativo, huye de las responsabilidades, tiene habilidad para engañar, la persona puede ser insincera, finge, simula compartir ideas con los demás para obtener sus beneficios. Bueno, en todo esto les quiero decir que lo principal es la estructuración de las mayúsculas, porque ahí ya tiene un yo más formado. El problema es cuando las mayúsculas están desestructuradas y los finales no están controlados. En general, así este tipo de escritura filiforme la vemos mucho en los médicos, a veces por el apuro de hacer las recetas o por el secreto profesional que deben mantener. También la vemos en los políticos porque evaden, ¿no es cierto? Y también los falsificadores, los diplomáticos porque se saben manejar perfectamente en el ambiente. Es decir, que nosotros con estas escrituras, y más cuando nos dan significaciones negativas, lo que tenemos que hacer es corroborar siempre con todos los demás aspectos gráficos, cuando es un signo que se repite. Seguidamente, bueno, esta la vamos a dejar para la clase próxima, que sería coligamento en cuadros, la unión de la y esto sería mixta, donde alternan. Acá ven que tiene ángulos, acá tiene arcos, seguramente ahora no lo veo, no me voy a determinar, me voy a fijar bien para la próxima clase explicarlo bien, pero hay otro coligamento acá, sinuoso creo. Acá también hay desigualdades en el coligamento y acá también es mixta. Nos vemos la clase próxima y vamos a terminar ya el tipo de coligamento. Ya dijimos que la unión de una letra con la otra y luego vamos a empezar con el tema forma. Hasta pronto.